Mi casa fue destruida por un incendio devastador. A los 65 años, fui a buscar refugio en casa de mi hijo, pero me rechazó, alegando que su prometida necesitaba privacidad. Desesperada, llamé a mi primer amor, un hombre al que no había visto en 4 décadas. Cuando abrió la puerta de su mansión, solo pronunció 3 palabras. Por fin llegaste a casa. Mi vida cambió para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Grace y a los 65 años, creía que ya había experimentado todo tipo de sufrimiento que la vida podría depararme. Estaba equivocada. Todo comenzó un miércoles que parecía igual a cualquier otro en Charlotte, Carolina del Norte. Estaba en la cocina preparando mi café de la tarde cuando olí algo extraño. Decidí comprobarlo, pensando que tal vez había dejado algo en la estufa. Cuando abrí la puerta de la sala, me encontré con una columna de humo tan densa que apenas podía ver a través de ella. Las llamas ya consumían las cortinas y subían por las paredes a una velocidad que me dejó paralizada durante unos segundos cruciales. El detector de humo debería haber estado sonando, pero luego descubrí que la batería se había agotado hacía meses. Un simple descuido que me costaría todo lo que tenía. Corrí de vuelta a la cocina, buscando a tientas el teléfono para llamar a los bomberos. Pero el humo estaba por todas partes, dificultando la respiración, impidiendo pensar con claridad. Oí cristales romperse y me di cuenta de que no tenía tiempo. Las llamas devoraban mi casa con un hambre feroz que parecía imposible de contener. Mi único pensamiento era salir con vida. Agarré mi bolso, que estaba en la mesa de la cocina, y salí corriendo hacia la puerta trasera. Lo último que vi antes de salir fue el retrato de Robert, mi difunto esposo, que empezaba a ennegrecerse por el calor. Los vecinos ya estaban en la calle cuando salí a trompicones, tosiendo y jadeando. La señora Jenkins, mi vecina de 78 años, fue la primera en correr hacia mí y abrazarme mientras observábamos impotentes cómo el fuego devoraba la casa donde había vivido durante más de 40 años. Los bomberos llegaron en 10 minutos, pero ya era demasiado tarde. Consiguieron evitar que el fuego se extendiera a las casas vecinas, pero la mía ya no tenía salvación. En tan solo una hora, 4 décadas de recuerdos quedaron reducidas a cenizas. La mesa de la cocina donde David solía hacer sus tareas, las paredes que conservaban las marcas del crecimiento de mi hijo, la habitación que compartí con Robert durante 37 años, todo había desaparecido. Me quedé de pie en la acera, envuelta en una manta que alguien me había puesto sobre los hombros mientras los bomberos hacían su trabajo. Más tarde, me dirían que probablemente se trataba de un cortocircuito en un viejo enchufe de la sala, un simple problema eléctrico que convirtió mi vida en ruinas. Las llamas finalmente se extinguieron, dejando solo una estructura humeante y ennegrecida. El jefe de bomberos se me acercó, con la cara manchada de hollín y los ojos llenos de una lástima que no pude soportar en ese momento. Lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo posible, pero no necesitó terminar la frase. Lo vi con mis propios ojos. Una pérdida total. Todo lo que poseía, salvo la ropa que llevaba puesta y el contenido de mi bolso, había desaparecido. Los vecinos, que tenían la suerte de seguir teniendo casa, me acogieron la primera noche. La dulce señora Jenkins insistió en que me quedara con ella, pero su pequeño apartamento ya estaba lleno de nietos de visita. La Cruz Roja Americana había instalado refugios de emergencia, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de desconocidos me hacía sentir aún más perdida. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a David. Mi hijo vive a unos 40 minutos en coche, en Valentine, un elegante barrio residencial de Charlotte con calles arboladas y casas que parecen sacadas de una revista. Se mudó allí hace 4 años cuando lo ascendieron a gerente regional de la compañía de seguros donde trabaja. No éramos muy unidos, no como deberían serlo madres e hijos, pero él era la única familia que me quedaba. Usé el teléfono de la señora Jenin porque el mío se había derretido junto con todo lo demás. David, cariño, soy mamá, dije, con la voz más débil de lo que pretendía. Mamá, ¿qué pasa? Pareces alterada. Hubo un incendio, hijo. La casa desapareció. Todo desapareció. Hubo una pausa que se me hizo eterna. ¿Te lastimaste? No, estoy bien. Solo unos rasguños y la garganta irritada por el humo. Pero necesito un lugar donde quedarme mientras averiguo cómo va todo.
Solo temporalmente. Otra pausa. Claro, mamá. Ven. Lo solucionaremos. El alivio que me invadió fue tan intenso que casi me desmayo. Mi hijo me cuidaría. A pesar de la distancia, las llamadas perdidas y las cenas navideñas incómodas, seguía siendo mi hijo. Pasé la mañana siguiente mirando las ruinas carbonizadas, esperando a que llegara el perito del seguro. Apareció puntualmente a las 9, un joven que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, inspeccionando lo que quedaba de mi casa con una carpeta y una cámara. Pérdida total, dijo pragmáticamente, como si esas dos palabras no representaran toda mi vida. ¿Cuánto? Pregunté, aunque me daba miedo oír la respuesta. Bueno, tenías una póliza de unos $200,000 sobre la estructura, pero con tu deducible y la depreciación, estamos hablando de quizás $90,000, quizás menos. $90,000 para reconstruir 42 años de vida. Parecía imposible. La señora Jenkins me ayudó a comprar ropa básica y artículos de aseo personal con el dinero de emergencia que me había dado la Cruz Roja. Todo lo que ahora poseía cabía en una pequeña maleta prestada. Eso era todo. Era todo lo que me quedaba de la vida que había construido. El viaje a casa de David se sintió como un viaje a un país extranjero. Todo parece diferente cuando no tienes a dónde volver. Lugares familiares, la gasolinera donde siempre compraba mis billetes de lotería, el restaurante donde Robert y yo solíamos desayunar los domingos, todo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Ahora el barrio de David estaba tan inmaculado como siempre. Céspedes perfectos, aceras perfectas, vidas perfectas que continuaban exactamente igual que el día anterior. Me sentía como una intrusa, trayendo mi tragedia a su mundo inmaculado. Su casa era una casa colonial de 2 pisos con persianas blancas y una puerta roja que Victoria, su prometida, había elegido. La había visto exactamente 3 veces en los 2 años. Habían estado juntos. Ella tenía 30 años y él 39. Trabajaba en una empresa de marketing del centro y tenía una opinión sobre todo, desde el color de las paredes hasta el tipo de vino para la cena. Detuve el taxi en la entrada y me quedé quieto un momento, armándome de valor. Esto es temporal, me dije. Solo hasta que pueda averiguar qué viene después. Solo hasta que llegue el dinero del seguro y pueda encontrar un apartamento pequeño en algún lugar. Nunca imaginé que llegar a la puerta de mi hijo con mi pequeña maleta prestada sería una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Pero al levantar la mano para llamar, sentí una sensación de hundimiento familiar. El mismo vacío que sentí cuando Robert murió, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Simplemente no sabía aún cuánto más profundo estaba a punto de caer. David abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si me hubiera estado esperando. Por un momento, ver su rostro familiar, los ojos de Robert, mi propia barbilla obstinada, me hizo sentir que todo podría estar bien. Era mi hijo, mi único niña. Seguramente la sangre significaba algo. Mamá, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar, pero su voz contenía algo que no pude identificar. Distancia, tal vez, o incomodidad. Victoria apareció detrás de él casi de inmediato, como si hubiera estado esperando entre bastidores. Llevaba vaqueros blancos y una blusa de seda que probablemente costaba más de lo que solía gastar en la compra de un mes. Su cabello castaño estaba recogido en uno de esos moños despeinados que, de alguna manera, parecían perfectamente estilizados. Y su sonrisa era de esas que nunca llegaban a sus ojos. Grace, qué horror lo de tu casa, dijo. Pero estaba mirando mi maleta destartalada, no a mí. David me contó lo que pasó. Dejé la maleta en su impecable entrada. De repente, consciente de mi aspecto, mi ropa recién comprada, barata y sencilla, parecía fuera de lugar contra el mármol pulido del recibidor. Todavía podía oler el humo pegado a mi cabello, a pesar de la ducha que me había dado en casa de la señora Jenkins. Es solo temporal, dije rápidamente, solo hasta que pueda. Me voy a recuperar. David y Victoria intercambiaron una mirada. Una de esas conversaciones conyugales sin palabras que excluyen a todos los demás en la habitación. Había visto a Robert y a mí hacer lo mismo innumerables veces, pero desde fuera, parecía que me estaban dejando fuera de un club que desconocía. Sentémonos y hablemos, dijo David, y andóme a la sala.
Su casa era hermosa como lo son las casas de revista. Todo combinaba. Nada estaba fuera de lugar. Muebles blancos que parecían como si nadie se hubiera sentado nunca en ellos. Mesas de centro de cristal que reflejaban la luz de ventanas tan limpias que parecían invisibles. Era el tipo de casa en la que te daba miedo tocar cualquier cosa. Me senté en el borde del sofá inmaculado, con mis zapatos nuevos firmemente plantados en el impecable suelo de madera. Victoria lo notó y se estremeció ligeramente. ¿Y cuál es el plan?, preguntó David, acomodándose en el sillón frente a mí, no junto a mí en el sofá donde podría haber abrazado a su madre angustiada, sino frente a mí, como si estuviéramos haciendo negocios. Bueno, el seguro. El perito dijo que tardaría unas semanas en procesar todo, quizá un mes. Esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta encontrar un apartamento pequeño o algo así. El silencio que siguió se prolongó unos 10 segundos más de lo debido. Vi cómo el rostro de Victoria cambiaba. Vi que su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. Se inclinó y puso la mano sobre el brazo de David, un gesto que parecía de apoyo, pero era claramente posesivo. Mamá, empezó David, y supe por su tono que lo que vendría a continuación me rompería el corazón. La cuestión es que Victoria y yo hemos estado hablando y valoramos mucho nuestra privacidad aquí. Trabajamos muchas horas y este es nuestro santuario. ¿Sabes a qué me refiero? Parpadeé, sin comprender del todo. No te estorbaría. Seré reservada. Ayudaré con la cocina y la limpieza. No seré una molestia. Victoria se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. No se trata de ser una molestia, Grace. Se trata de espacio. Esta casa es nuestro primer hogar juntos y todavía estamos encontrando nuestro ritmo como pareja. Soy su madre, dije, con palabras más agudas de lo que pretendía. Claro que sí, respondió Victoria con suavidad. Y por eso pensamos que estarías más cómodo en otro lugar, en un lugar donde puedas tener tu independencia mientras te reconstruyes. Miré a David, esperando que la contradijera, que recordara que yo era la mujer que lo había acompañado en cada fiebre, que había trabajado doble turno para pagar sus libros de la universidad, que lo había apoyado durante su divorcio 3 años atrás, cuando su exesposa lo dejó por su entrenador personal. En cambio, asintió. Victoria tiene razón, mamá, creemos que serías más feliz con tu propio espacio. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí una opresión en el pecho como si alguien me apretara los pulmones. ¿Más feliz, David? Lo perdí todo ayer. Todo. ¿Y crees que sería más feliz sola en una habitación de hotel que aquí con mi familia? No tiene por qué ser un hotel, dijo Victoria rápidamente. Hay algunos alojamientos encantadores para estancias prolongadas cerca del centro comercial, muy limpio, muy seguro, y tienen cocinitas para que puedas cocinar. Me quedé mirando a esta mujer que solo llevaba 2 años en la vida de mi hijo, diciéndome dónde debería vivir después de perder mi casa. ¿Y cómo voy a pagar este encantador lugar para estancias prolongadas? El dinero del seguro no llegará hasta dentro de semanas. David se removió incómodo. ¿Podría ayudar con eso? Unos $100 para empezar. ¿Unos $100? Como si fuera una pariente lejana a la que apenas conocía, no la mujer que le dio la vida. David, dije, con la voz apenas un susurro. Te cambié los pañales. Te acuné cuando te dio un cólico. Te enseñé a montar en bici. Y te ayudé con la tarea. Te abracé cuando lloraste porque Lucía Velasco te rompió el corazón en el instituto. Su rostro se contrajo ligeramente, pero Victoria le apretó el brazo con más fuerza. Nadie cuestiona tu historia, dijo. Simplemente creemos que todos estarían más cómodos con algunos límites. ¿Límites? Se lo había dicho al terapeuta que David había visto después de su divorcio. Todo se trataba de límites. Me estás echando, dije rotundamente. No te vamos a echar, protestó David. Solo decimos que quizá este acuerdo no le funcione a nadie. ¿De quién fue la idea? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo vi en la forma en que Victoria se recostó ligeramente, satisfecha, como si hubiera ganado algo. Lo hablamos juntos, dijo David, pero no me miró a los ojos. Me levanté lentamente, con un crujido en las rodillas que me recordó que tenía 65 años y estaba sola en el mundo. Lo entiendo. Mamá, no seas así.
Intentamos hacer lo mejor para todos. ¿Qué es lo mejor para todos? Repetí las palabras como si fueran en un idioma extranjero. Lo mejor para todos, David, es que tu madre no tenga que dormir en la calle esta noche. El rostro perfectamente maquillado de Victoria se contorsionó en una expresión de preocupación. No tienes que dormir en la calle. Como dije, hay opciones. Miré alrededor de la impecable sala de estar una última vez. Las fotos familiares que incluían a David y Victoria, pero ninguna de mí. Los muebles caros con los que nadie podía vivir de verdad. Miré a mi hijo que había elegido a esta mujer fría y hermosa en lugar de a su propia madre. Tienes razón, dije finalmente. Siempre hay opciones. Cogí mi pequeña maleta. Su peso se sentía más pesado ahora que sabía dónde no estaba. Bienvenido. David se levantó, con aspecto incómodo, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. Te llamaré en unos días, dijo. En cuanto te instales en algún sitio. No te molestes, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. No querría invadir tu santuario. Victoria tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada, pero no lo suficiente como para hablar. No lo suficiente como para decir, espera, esto está mal. Es tu madre. Salí de esa casa perfecta con su pareja perfecta y sus límites perfectos y me quedé de pie en la acera un buen rato antes de poder obligarme a caminar. A través de la ventana delantera, pude ver a David y Victoria hablando, probablemente sobre lo difícil que estaba siendo, cuánto drama estaba trayendo a sus vidas pacíficas. La ironía no se me escapó. Había pasado años después de la muerte de Robert diciéndome que era fuerte, independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo que solo puedes permitirte cuando tienes opciones. Caminé hasta un pequeño hotel económico en la esquina y gasté casi todo el dinero que me quedaba en una habitación para pasar la noche. Sentada en la cama dura, mirando las paredes descascarilladas, intenté averiguar a dónde se suponía que debía ir una mujer de 65 años casi sin dinero y solo con una maleta llena de ropa barata. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de visita que había llevado en mi billetera durante casi 40 años, milagrosamente salvada porque estaba conmigo en el momento del incendio, amarillenta por el tiempo y blanda por haber sido. Manejé tanto. Una tarjeta que nunca pensé que usaría, de un hombre al que amé cuando el mundo era joven y todo parecía posible. Randall Galloway, el hombre que prometió volver por mí. Un día antes de que la vida interviniera y el día nunca llegara. Pasé 3 noches en ese hotel barato antes de encontrar el valor para hacer la llamada. 3 noches despertando con dolor de espalda por el fino colchón y el sabor de la vergüenza en la boca. 3 noches escuchando discusiones en el pasillo y el constante zumbido del tráfico fuera de la ventana mal aislada. 3 noches lavando mi poca ropa nueva en el pequeño baño y colgándola a secar en la única silla de la habitación. La tarjeta de visita se sentía como papel de seda entre mis dedos, desgastada por 4 décadas de llevarla pero nunca usarla. Randall Galloway estaba escrito con tinta azul descolorida. Debajo, un número de teléfono con un prefijo que no reconocí. En el reverso, con mi propia letra juvenil, nunca olvides a G. Había escrito esas palabras a los 25 años, creyendo con la absoluta certeza de la juventud que Randall Galloway sería el gran amor de mi vida. Tenía 26 años. Cabello oscuro que le caía sobre la frente y ojos color ámbar dorado. Trabajó en la constructora de su padre después de la universidad y soñaba con cosas más grandes, con construir algo que importara. Salimos durante 9 meses, lo que a los 25 se sintió como una eternidad. Solía llevarme al mirador en las colinas a las afueras de la ciudad, donde nos sentábamos en el capó de su coche y hablábamos de nuestros planes. Voy a montar mi propio negocio. Me decía algo sobre construcción o desarrollo inmobiliario. Algo que me haga lo suficientemente rico como para darte todo lo que mereces. Volveré por ti, Grace. Me lo prometió la noche antes de irse a un proyecto en Atlanta. Voy a hacer algo por mí mismo y luego volveré y me casaré contigo. Pero las promesas a los 25 suelen desvanecerse cuando la vida real se impone. Al principio, me escribía cartas, largas y apasionadas, llenas de sueños y planes. Le respondí contándole sobre mi trabajo en el banco, sobre cómo estaba esperando, tal como lo había prometido. Luego, las cartas se acortaron y espaciaron. Cuando conocí a Robert 6 meses después en un evento de la iglesia,
Randall parecía un hermoso sueño que alguna vez tuve, demasiado bueno para ser realidad. Robert era una persona seria, confiable, ya tenía 32 años y un buen trabajo en la compañía telefónica. No me prometió el mundo entero, pero sí una casa, una familia y seguridad. Cuando me propuso matrimonio después de 5 meses de noviazgo, dije que sí. Guardé la tarjeta de visita de Randall en el bolsillo de mi vestido de novia, un talismán secreto que no me atrevía a tirar. Ahora, 40 años después, sentada en una habitación de hotel barata que olía a humedad y cigarrillos rancios, me preguntaba qué habría sido de ese hombre soñador de ojos color ámbar. Lo seguí esporádicamente a lo largo de los años, como se hace con los primeros amores. Por amigos en común, supe que había cumplido sus promesas, que había fundado una constructora y que se había convertido en alguien importante. Nunca se casó, lo cual sorprendió a la gente. Demasiado ocupado construyendo su imperio. Dirían que Galloway siempre fue ambicioso. Lo último que supe, quizá hace 8 años, es que su empresa se había expandido más allá de Carolina del Norte, a Atlanta, Georgia, y Miami, Florida. Galloway Development construía centros comerciales y complejos de oficinas. El joven de la constructora se había convertido en el tipo de hombre que usa trajes caros y toma decisiones que afectan a cientos de personas. ¿Qué querría ese hombre con una viuda de 65 años alojándose en un hotel económico con solo una maleta llena de ropa de tarjeta? La parte racional de mi cerebro me decía que era ridículo, incluso patético. No llamas a alguien después de 40 años porque tu vida se ha derrumbado. No buscas a tu amor de juventud cuando eres viejo, estás desesperado y no tienes a dónde ir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando cuentas las monedas de 25 centavos en tu bolso e intentas averiguar si tienes suficiente para una noche más. A la cuarta mañana, no pude soportarlo más. Me dolía la espalda por el duro colchón. El dinero se estaba acabando, y el hotel ya me había advertido que necesitarían la habitación para una reserva próxima. Al día siguiente, me senté en la mesita de la habitación, mirando la tarjeta, con las manos temblando por el frío de la mañana. ¿Qué diría? Hola, Randall. ¿Te acuerdas de mí? Ahora estoy sin hogar. ¿Puedes ayudarme? El número de la tarjeta probablemente estaba desconectado, o sonaría a alguna secretaria que amablemente me informaría de que el señor Galloway era demasiado importante para atender llamadas de mujeres al azar que decían haberlo conocido de juventud. Pero ¿y si no lo estaba? ¿Y si contestaba? Mi corazón latía con fuerza al marcar el número. Cada dígito se sentía como un salto al vacío. Sonó una vez, 2 veces. El desarrollo de Galloway. Randall hablando. Su voz era más grave ahora, moldeada por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente suya. Después de 40 años, la habría reconocido en cualquier lugar. Casi colgué, casi presioné el botón de colgar y fui a buscar otra solución. Pero algo en su tono, una calidez que pareció atravesar el teléfono y envolverme como una manta, me hizo hablar. Randall, soy Grace. Grace Thorne. Bueno, ahora soy Grace Robert, pero antes era Thor. Silencio lo suficientemente largo como para pensar que tal vez se había cortado la llamada, que tal vez había colgado o que tal vez no tenía idea de quién era. Entonces Grace, solo mi nombre dicho como una oración o un milagro, como si no pudiera creerlo. Siento mucho llamar así, me apresuré, las palabras saliendo borbotones en mi desesperación por explicar antes de que pudiera colgar. Sé que ha pasado mucho tiempo y probablemente no debería estar llamando, pero no sabía a quién más acudir. ¿Dónde estás?, me interrumpió, con la voz afilada por la preocupación. Estoy en Charlotte en un hotel llamado The Rest Stop, y sé que esto parece una locura, pero mi casa se quemó la semana pasada. Lo perdí todo, y mi hijo no quiere que me quede con él, y no tengo a dónde ir. Las palabras salieron a borbotones, cada una más difícil de decir que la anterior. Admitir que tu propio hijo te había rechazado era como admitir que habías fallado en lo más fundamental de la humanidad. Dame la dirección exacta, dijo Randall, con una voz ahora totalmente profesional. Voy a buscarte. No tienes que hacerlo. Es que, no sé por qué llamé. Supongo que necesitaba oír una voz amiga. Grace. Su tono no admitía discusión. Dime dónde estás. Voy camino a mi coche ahora mismo. Por teléfono, oí el sonido de una puerta cerrándose y un motor arrancando. De verdad venía.
Este hombre con el que no había hablado en 40 años estaba dejando cualquier asunto importante que estuviera haciendo para rescatarme de un hotel barato. Le di la dirección, con la voz apenas un susurro. Randall, me veo, no soy la chica que recuerdas. Yo tampoco, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Pero he estado esperando 40 años esta llamada. Después de colgar, pasé la siguiente hora empacando mis pocas pertenencias, alternando entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Esto era una locura. No se podía retomar una relación después de 4 décadas como si se continuara una conversación de ayer. Pero mientras miraba por la ventana del hotel, esperando un coche que no reconocería, llevando a un hombre que quizá no me reconociera, sentí algo que no había sentido desde antes del incendio. Esperanza. Tal vez era una esperanza tonta. Tal vez me llevaría a más decepciones, a más desamores, pero era esperanza al fin y al cabo. Y a los 65 años, sin nada que perder, la esperanza valía la pena. A las 10:45 en punto, un Mercedes plateado se detuvo frente al hotel, reluciente y pulido contra el desgastado fondo de la calle. Miré por la ventana mientras el coche aparcaba, con el corazón latiéndome contra las costillas como un pájaro intentando escapar de su jaula. Las ventanillas estaban tintadas, así que no podía ver el interior, pero algo en lo profundo de mi pecho me decía que era él. El motor se apagó y la puerta del conductor se abrió. Incluso después de 40 años, incluso con canas y arrugas alrededor de los ojos, incluso cargando con el peso de décadas que no había compartido con él, lo reconocí al instante. Randall Galloway salió de ese coche como si saliera de mis sueños. Y mientras miraba hacia la ventana donde yo estaba, los años se desmoronaron entre nosotros, como si nunca hubieran existido. Agarré mi maleta y bajé corriendo las escaleras con la velocidad de quien teme que un sueño se desvanezca si espera demasiado. Él estaba de pie junto al coche esperándome. Randall tenía la misma confianza relajada que había tenido a los 26, pero ahora era refinada, pulida por el éxito y la madurez. Llevaba vaqueros oscuros y un suéter azul marino que probablemente costaba más de lo que solía gastar en la compra de un mes. Pero sus ojos, esos ojos ámbar que habían atormentado mis sueños durante décadas, eran exactamente los mismos. Quería esconderme. Quería volver a la habitación y fingir que esto no estaba sucediendo. Me veía fatal. No me había cortado el pelo en meses. Mi ropa barata estaba arrugada y me sentía pequeña e insignificante comparada con el hombre elegante que me esperaba. Pero él ya me sonreía, una sonrisa que me hizo saltar el corazón como si volviera a tener 25 años. Caminé hacia él lentamente, sin poder respirar de repente. Hola, Grace, dijo en voz baja. Uplo, pude ver los cambios que el tiempo había provocado. Su cabello oscuro ahora era entrecano, corto y profesional. Unas líneas le marcaban las comisuras de los ojos y le daban forma a la boca. Era más ancho de hombros, más sólido, como si el éxito le hubiera dado peso físico junto con todo lo demás. Pero cuando me sonrió, vi al joven que solía llevarme al mirador y contarme sus sueños. Hola, logré decir, con la voz apenas un susurro. Me estudió el rostro un largo instante, con sus ojos ámbar captando cada detalle. Quería disculparme por mi aspecto, por lo bajo que había caído, por llamarlo después de todos esos años sin nada que ofrecer excepto problemas. En cambio, dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. Te ves hermosa. Empecé a llorar. Allí mismo, en la acera frente a ese hotel económico, con Randall Galloway a mi lado. Me derrumbé por completo. 40 años de lágrimas contenidas, 4 días de incertidumbre y desesperación. Toda una vida de que me dijeran que no era suficiente. Todo salió en horribles sollozos entrecortados que no pude controlarme. No dijo nada más. No intentó callarme ni decirme que todo estaría bien. Simplemente tomó mi maleta con una mano y me rodeó con la otra mientras me desplomaba contra su pecho. Olía a colonia cara y ropa limpia, a éxito y estabilidad, a todo lo que había perdido y a todo lo que nunca tuve. Su suéter era suave contra mi mejilla y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. Lo siento. Me atraganté con su pecho. Lo siento, Randall. No debería haber llamado. No debería haberte metido en este lío. SHH, murmuró, acariciándome la espalda con la mano. Deberías haber llamado hace años.
Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha de humedad que había dejado en su suéter caro. Debo de tener una apariencia desastrosa. Extendió la mano y me limpió una lágrima de la mejilla, su toque suave como un susurro. Pareces alguien que ha pasado por un infierno y lo ha sobrevivido. Eso no es un desastre, Grace. Eso es fortaleza. Me reí, pero me salió temblorosa y amarga. ¿Fuerza? Tengo 65 años. Me alojo en un hotel de mala muerte porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fortaleza. Es patético. Apretó la mandíbula y, por un instante, vi un destello de la ira que intentaba ocultar. Tu hijo es un tonto. No lo conoces. No necesito conocerlo. Te conozco. Hizo una pausa, con las manos aún apoyadas suavemente sobre mis hombros. O al menos te conocía. Y la espina de la gracia que sabía que nunca rechazaría a alguien necesitado, especialmente a la familia. La forma en que pronunció mi apellido de soltera, como si fuera algo preciado que había guardado todos estos años, me hizo doler el pecho de añoranza por la mujer que solía ser. Eso fue hace mucho tiempo, dije. Ya no soy esa chica. Tal vez no, asintió. Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió. Metió mi maleta en el maletero de su coche de lujo como si fuera un tesoro, no una maleta barata que contenía todo lo que me quedaba en el mundo. Cuando me abrió la puerta del copiloto, me quedé momentáneamente atónita por la irrealidad de la situación. La mañana del incendio, tenía una casa, recuerdos, una vida construida durante décadas. Ahora me subí al coche de un hombre al que no había visto en 40 años sin tener ni idea de qué vendría después. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras arrancaba el motor. A casa, dijo simplemente. El trayecto duró casi una hora, pasando por barrios cada vez más ricos hasta que llegamos a una zona que nunca había visto antes. Colinas ondulantes salpicadas de propiedades ocultas tras muros de piedra y verjas de hierro. Árboles que parecían haber sido colocados profesionalmente, buzones que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Randall giró hacia un largo camino de entrada marcado solo por una pequeña placa de latón que decía Gallo Guay. El camino serpenteaba entre árboles maduros y jardines cuidados antes de abrirse a una entrada circular frente a una casa que me dejó sin aliento. No era llamativa ni ostentosa. Era elegante como lo es el dinero real. Sutil, segura, hecha para durar. Piedra y madera con altos ventanales que captaban la luz de la tarde y un porche que invitaba a sentarse y quedarse un rato. Randall, susurré, mirando este monumento a todo lo que había logrado. Esto es increíble. Aparcó el coche, pero no salió de inmediato. En cambio, se quedó allí sentado mirando la casa como si la viera a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido. La construí pensando que algún día la llenaría, pero se encogió de hombros. Un gesto tan familiar que me dolió el corazón. Algunos sueños no salen como uno planea. ¿Nunca te casaste? La pregunta se me escapó sin que pudiera evitarlo. Se giró para mirarme, con una expresión indescifrable. Estuve a punto un par de veces, pero siempre faltaba algo. Hizo una pausa y luego dijo simplemente, tú. La palabra quedó suspendida entre nosotros en el coche silencioso, cargada con 40 años de «y sí». Y, podría haber sido. Quería preguntarle qué quería decir. Quería entender cómo pude haberme perdido de una vida de la que nunca formé parte. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, ya había salido del coche, dando la vuelta para abrirme la puerta. La casa era aún más impresionante por dentro. Suelos de madera que brillaban como la miel, techos altos, muebles que parecían sacados de revistas de arquitectura, pero no daban la sensación de frío ni de museo. Había libros por todas partes, cómodos sillones de lectura cerca de las ventanas, fotos esparcidas en las mesitas auxiliares. Se sentía como un hogar donde alguien vivía de verdad, no solo era un escaparate de éxito. ¿Tienes hambre?, preguntó Randall, llevándome a una cocina más grande que mi antigua sala. Estaba a punto de preparar la comida cuando llamaste. Me di cuenta de que me moría de hambre. El desayuno del hotel solo había consistido en tostadas rancias y café aguado, y tenía el estómago revuelto por el vacío y los nervios. No quiero causar problemas, comencé, pero me interrumpió con una mirada. Grace,
Basta. No eres un problema. Lo eres. Hizo una pausa, buscando las palabras. Eres la respuesta a una pregunta que me he hecho durante 40 años. Mientras cocinaba. Y sí que sabía cocinar, moviéndose por esa enorme cocina con la facilidad de quien ha aprendido a cuidarse solo. Estudié las fotografías esparcidas por la habitación. Randall en ceremonias de inauguración, estrechando la mano de personas importantes. Randall con varias mujeres en galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriendo, pero nunca con aspecto completamente feliz. Háblame de tu vida, dijo, colocando delante de mí un plato de pollo a la parrilla y verduras asadas. Háblame de Robert, de tu hijo, de todo lo que me perdí. Así lo hice. Durante un almuerzo que me supo a gloria después de días de horrible comida de hotel. Le hablé de mi matrimonio con Robert, estable y cómodo, que me dio seguridad y compañía, sin no pasión. De David, el bebé que había deseado con tanta desesperación y amado con tanta intensidad, que creció para ser un desconocido que valoraba la comodidad de su prometida por encima de las necesidades de su madre. Le hablé de los años en que fui buena esposa, buena madre, buena viuda, del incendio que se llevó todo lo que tenía y del hijo que se llevó todo lo que me quedaba. Randall escuchó sin interrumpirme, sin apartar sus ojos ámbar de mi rostro. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Lo siento, dijo finalmente. Siento lo de Robert, lo de tu casa, lo de tu hijo, pero no lamento que me hayas llamado. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Todavía fuerte, todavía dulce, todavía capaz de acelerarme el corazón después de todos estos años. Porque nunca dejé de amarte, dijo en voz baja. Porque cada trato que hice, cada éxito que logré, cada dólar que gané, todo fue para ser digno de ti cuando finalmente volvieras a mí. Randall, sé que esto suena loco. Sé que 40 años es mucho tiempo y que ahora somos personas diferentes, pero cuando escuché tu voz en ese teléfono hoy, fue como si la pieza que faltaba en mi vida finalmente encajara. Miré nuestras manos unidas, la suya bronceada y bien cuidada, la mía desgastada por el trabajo y visible cada día de mis 65 años. No soy la chica que recuerdas. Tú eres mejor. Él no estuvo de acuerdo. Eres real. Has vivido, amado, perdido y sobrevivido. Esa chica de 25 años era hermosa, pero solo tenía potencial. Tú eres la mujer en la que ese potencial se convirtió. Las palabras se asentaron en mi corazón como una manta cálida, sanando heridas que ni siquiera sabía que aún cargaba. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, me sentí vista no como la madre, la esposa o la carga de alguien, sino como yo misma. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Randall sonrió. Esa misma sonrisa devastadora que me hizo enamorarme de él cuando el mundo era joven. Ahora descubrimos cómo será el resto de nuestras vidas juntos, si me aceptas. Sentada en su hermosa cocina llena de buena comida y posibilidades, me di cuenta de que a veces el fuego que destruye tu antigua vida simplemente está haciendo espacio para la vida que siempre debiste tener. Vivir con Randall fue como descubrir una versión de mí misma que había olvidado que existía. La primera semana fue extraña, caminando de puntillas el uno alrededor del otro como desconocidos educados compartiendo espacio. Me cedió toda la suite de invitados de su casa. Una habitación más grande que mi antigua sala de estar, un baño privado con bañera para 2 personas y una pequeña sala de estar con vistas a sus jardines. Me sentía como si estuviera en un hotel de lujo, con miedo de tocar algo o dejar demasiadas huellas de mi presencia. Pero Randall era paciente, como aprenden a ser los hombres de éxito. Y poco a poco empecé a relajarme. Tenía una empleada doméstica, María, que venía 3 días a la semana. Pero los demás días, me encontraba cocinando para él. Empezó con algo pequeño, preparar café por la mañana, almuerzos sencillos. Pero Randall lo disfrutaba todo con el entusiasmo de quien lleva décadas comiendo en bufés y restaurantes. Esto es increíble, dijo una noche, saboreando el pollo con albóndigas que había preparado con la receta de mi abuela. Hacía años que no comía una comida casera como esta. No es nada sofisticado, protesté, pero por dentro, brillaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había apreciado de verdad mi cocina? David se quejaba de que hacía los mismos 5 platos una y otra vez. Victoria una vez me sugirió que probara sabores más contemporáneos para las cenas familiares. Randall negó con la cabeza. Es perfecto.
Eres perfecto. Esa palabra, perfecto, debería haberme inquietado. Tenía 65 años y se me notaban las raíces grises, y líneas de expresión que se habían convertido en surcos permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, mi cuerpo, suave en lugares que antes eran firmes. Era todo menos perfecta. Pero cuando Randall me miraba, me veía reflejada en sus ojos como alguien hermosa, alguien digna de amor, atención y cuidados delicados. Caímos en rutinas que se sentían tan naturales como respirar. Desayunábamos juntos en el porche trasero, donde Randall leía informes de negocios, y yo observaba a los pájaros en sus elaborados comederos. Paseábamos por la tarde por la propiedad, donde me mostraba los jardines que él mismo había plantado y el invernadero donde cultivaba orquídeas como afición. Las noches eran para charlar. Teníamos 40 años para ponernos al día, y lo hacíamos despacio, con cuidado, como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté lo duro que había sido perder a Robert, sobre el vacío de la casa en los meses posteriores, sobre cómo tenía que obligarme a levantarme de la cama cada mañana, sobre la soledad de la viudez, cómo la gente te trata como a medias una vez que tu esposo se va. Me habló de su negocio, de cómo había crecido de una pequeña constructora a un imperio inmobiliario con proyectos en 3 estados, de las mujeres con las que había salido a lo largo de los años, mujeres inteligentes y exitosas que lucían perfectas a su lado en las galas benéficas, pero que nunca lo hicieron sentir completo. Había una mujer, dijo una noche mientras estábamos sentados junto a su chimenea, con la lluvia tamborileando contra las ventanas. Elena, era arquitecta, brillante, hermosa. Todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió por su intensidad. ¿Qué pasó? Le propuse matrimonio, dijo en voz baja. En Nochebuena hace 5 años, gran espectáculo, restaurante con vistas a la ciudad, anillo caro, todo lo que ella dijo que quería, y dijo que sí. Planeamos la boda para el verano siguiente. Pero a medida que se acercaba la fecha, seguía teniendo la sensación de que algo andaba mal. No con ella. Era todo lo que cualquiera podría desear en una esposa, sino conmigo. Hizo una pausa, mirando fijamente al fuego. La noche antes de la boda, la cancelé. Randall, no. ¿Qué le dijiste? La verdad. Me miró con seriedad. Que seguía enamorado de una mujer que conocí hacía 40 años y que no sería justo casarme con ella mientras mi corazón perteneciera a otra persona. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Cancelaste tu boda por mí. Por mi recuerdo, por la posibilidad de que algún día, de alguna manera, pudiera necesitarte y tú estuvieras aquí esperando. Miré a este hombre exitoso y guapo que podría haber tenido a cualquiera e intenté procesar lo que me decía. Esto es una locura, dije. Lo es. Se inclinó hacia adelante y me tomó de las manos. Es más loco aún que guardaras mi tarjeta de visita en la cartera durante 40 años. Tenía razón. Claro, los dos estábamos locos. Vivíamos con los fantasmas de lo que podría haber sido. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestra particular locura nos había vuelto a unir. 3 semanas después de mi llegada, David llamó. Estaba en la cocina de Randall preparando la cena y tarareando. De hecho, tarareaba, algo que no había hecho en años, cuando sonó mi teléfono. El nombre de David en la pantalla me hizo sentir un nudo en el estómago con la ansiedad que me resultaba familiar. Hola, cariño, dije, intentando mantener la voz neutra. Mamá, su tono era extraño, cuidadosamente controlado. He estado intentando llamarte. Tu teléfono siempre va directo al buzón de voz. Era cierto. Había estado filtrando mis llamadas, sin estar preparada para lidiar con la culpa u obligación que David pudiera intentar imponerme. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Oí que te marchaste del hotel hace semanas. ¿Dónde vives? Miré la hermosa cocina de Randall, las flores frescas que había traído a casa esa mañana, las copas de vino caras en la encimera. Me quedo con un amigo. ¿Qué amigo? Mamá, ¿no tienes amigos con dinero? Su suposición me ofendió, en parte porque había sido cierta durante tanto tiempo después de la muerte de Robert. Había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran, demasiado cansada y demasiado orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. ¿Te sorprendería? Dije con frialdad. Hubo una pausa y casi pude oírlo procesar la información. Mamá, creo que tenemos que hablar.
Victoria y yo hemos estado hablando de la situación y creemos que tal vez nos precipitamos demasiado. Quizás podrías quedarte en nuestra habitación de invitados un rato, hasta que te recuperes. La oferta lo que hubiera significado todo para mí hace un mes, ahora me parecía vacío, incluso insultante. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Otra pausa. Nos dimos cuenta de que quizá estábamos demasiado centrados en nuestras propias necesidades. La familia necesita mantenerse unida. Lo que quería decir, me di cuenta, era que probablemente había oído por los chismes del barrio que su madre ya no se alojaba en un hotel barato. Alguien había mencionado haberla visto con un hombre bien vestido en un coche bonito. David sentía curiosidad, y la curiosidad lo había vuelto generoso. Es muy amable de tu parte, dije. Pero estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes mudarte con un extraño. No es seguro. ¿Qué sabes siquiera de esta persona? Sé que nunca me ha hecho sentir como una carga, dije en voz baja. Sé que valora mi compañía y aprecia mi cocina, y me dice que estoy hermosa todos los días. La boda no fue como la primera. Cuando me casé con Robert hace 40 años, todo se basó en lo que todos esperaban. Vestido blanco, ceremonia en la iglesia, recepción en el centro comunitario con DJ y barra libre. Invitamos a todos nuestros conocidos y a varias personas que no nos caían bien porque eso es lo que se hace. Celebramos el ritual para la comunidad, no para nosotros mismos. Esta vez, Randall y yo hicimos exactamente lo que queríamos. La ceremonia tuvo lugar en su patio trasero una fresca mañana de noviembre, 5 meses después de aquella llamada telefónica en el hotel. El pastor era un viejo amigo de Randall, y los únicos testigos fueron María, la ama de llaves, y Marcus, socio de Randall y su mejor amigo desde hacía 25 años. Llevaba un sencillo vestido azul que, según Randall, combinaba con mis ojos, y él llevaba un traje gris que lo hacía parecer distinguido y guapo. Sin alardes, sin fanfarrias, sin la presión de impresionar a nadie. Solo 2 personas que se habían reencontrado después de 4 décadas, prometiendo pasar el tiempo que les quedara juntos. David vino a la boda. Dudé si invitarlo, pero Randall me convenció de intentarlo una vez más. Es tu hijo, dijo simplemente. Te arrepentirás si no le das la oportunidad de enmendar las cosas. Así que lo llamé 2 semanas antes de la ceremonia. Randall y yo nos casamos, dije rotundamente. El 15 de noviembre a las 2. Puedes venir, pero Victoria no está invitada. Llegó solo, con aspecto incómodo con un traje que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Le estrechó la mano a Randall cortésmente. Charló con cortesía e incluso esbozó una extraña sonrisa cuando el pastor nos declaró marido y mujer. Pero pude ver la intención en sus ojos. La forma en que hizo inventario de la casa de Randall, su auto, los indicadores obvios de riqueza. Esta mañana, me desperté en los brazos de Randall, en los brazos de mi esposo, en la habitación que se convirtió en nuestra, en la casa que se convirtió en nuestro hogar. La luz del sol se filtraba por las ventanas que daban a los jardines que cuidamos juntos, y podía oler el café que Randall prepara cada mañana antes de despertarme. A los 66 años, soy más feliz que nunca. No por el dinero de Randall, ni por su hermosa casa, ni por su éxito, sino porque alguien me ve de verdad, y elige amar lo que ve. El fuego se llevó mi antigua vida. La consumió y la convirtió en cenizas. Pero a veces, pienso, mientras veo a Randall leer el periódico matutino desde el otro lado de la mesa del desayuno, la destrucción es solo otra palabra para renovación. A veces tienes que perder todo lo que creías querer encontrar, todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, si tienes mucha suerte, el primer amor tiene una segunda oportunidad para convertirse en amor eterno. La tarjeta de presentación que guardé durante 40 años ahora está enmarcada, sobre el escritorio de Randall en su oficina en casa. Un recordatorio de que algunas promesas valen la pena, incluso cuando se necesitan 4 décadas para cumplirlas. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte.
Nos vemos en la próxima historia de vida con amor y respeto. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto.